Desde la oscuridad estelar. Yo soy el vigilante. El que observa, donde la fe y el miedo se encuentran. Bienvenidos a Oscuridad Estelar. Hay una figura, vestida de negro, con su guadaña y su sonrisa eterna. La llaman la Santa Muerte. Para algunos, protectora. Para otros, reclamadora de almas. Hoy, les traigo 5 relatos de quienes le pidieron favores: amor, dinero, venganza, salud, justicia. Y ella respondió: pero toda petición tiene un precio. Escuchen con cuidado, porque yo estuve ahí, observando desde las sombras, cuando estas personas abrieron una puerta que no todos logran cerrar. Bajen la luz, enciendan una vela si se atreven, y quédense conmigo, porque esto apenas comienza. Hace aproximadamente 7 años, en el barrio donde vivo comenzaron a circular rumores extraños. Los chavos de los vecinos decían haber visto luces en el cielo que parecían drones, pero no como los que conocemos. A veces aparecían en grupos de 3 o 4, siempre por las tardes, moviéndose a lo lejos. Esto ocurrió durante unas 2 semanas, algunos días se dejaban ver, otros no. Con el paso de los días, un vecino comentó que había visto una luz detrás de su casa, como una luciérnaga flotando en la oscuridad. Después, mi propia familia dijo haber visto algo similar en el callejón que está detrás de nuestra casa. Para entonces, ya se hablaba con frecuencia de esos avistamientos, así que quedamos en avisarnos si volvía a suceder. No pasó mucho tiempo. Una tarde me tocaron la puerta de mi cuarto con urgencia. Salí de inmediato y pregunté dónde estaba. Subí al 2º piso y me asomé por encima de la barda, observando el callejón en diagonal, a unos 10 metros de distancia. Eran alrededor de las 6 o 7 de la tarde, el sol ya estaba bajando. Entonces lo vi. Del callejón emergió lentamente un objeto con forma de dron, pero distinto a cualquier cosa que hubiera visto antes. Tenía el tamaño aproximado de un tabique y una forma hexagonal, casi ovalada. Se movía como un dron, pero de una manera demasiado precisa, demasiado inteligente. Lo más impactante era su apariencia. Parecía estar hecho de un material metálico y transparente al mismo tiempo, como si no perteneciera a este mundo. Dentro de esa transparencia, similar al camuflaje del depredador, se movían colores intensos y vivos, como las luces modernas de las patrullas. No parecía tecnología actual. No parecía de este tiempo. El objeto flotó verticalmente, con una lentitud inquietante, hasta quedar suspendido a unos 3 metros del suelo. Su movimiento distorsionaba la percepción, parecía más lejos de lo que realmente estaba. Sin darme cuenta, y sin apartar la mirada ni un segundo, pasó de estar a 10 metros a quedar casi a la altura de mi cabeza. A menos de 1 metro. No emitía sonido alguno. Se desplazaba con una suavidad antinatural, con una precisión perfecta. El material que lo componía, ese metal transparente con un aspecto casi cósmico, fue lo más bello y surrealista que he visto en toda mi vida. No sentí pánico inmediato. Sentí respeto, curiosidad y, en el fondo, un temor silencioso. Tiempo después logré grabarlo con mi celular, pero en aquel entonces la tecnología no era suficiente. El video quedó borroso, sin brillo ni definición. Como tantos otros videos en internet, imágenes confusas que no transmiten lo que realmente se vivió. Para quien lo ve, parece solo un punto de luz, algo que podría confundirse con un insecto nocturno o una ilusión. Pero yo sé lo que vi, y aunque el tiempo ha pasado, esa imagen sigue grabada en mi memoria con una claridad que ninguna cámara pudo capturar. Vivo en la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Soy biólogo titulado, no consumo ningún tipo de droga, tengo 39 años y actualmente estoy haciendo carrera en la industria farmacéutica, motivo por el cual me reservo esta anécdota en mi entorno profesional. Afortunadamente, no iba solo cuando vi a ese humanoide pálido que reptaba por el suelo, porque de lo contrario ni yo mismo me habría creído lo que vi. Esa ocasión iba acompañado de un colega biólogo, maestro en ciencias y actualmente por obtener el grado de doctor, una licenciada en nutrición humana y otra persona más. Eran aproximadamente las 20:30 horas, algún día del mes de enero de 2022, cuando los 4 vimos a esa criatura humanoide pálida reptando por el suelo, a una distancia aproximada de 30 metros, iluminada únicamente por la luz de la luna. Al principio pensamos que se trataba de un perro,
ya que esa fue la impresión inicial. Sin embargo, al observarlo con más atención, notamos que tenía forma humana. Estaba completamente desnudo, calvo, de un color blanco uniforme, y no se movía como una persona arrastrándose. Más bien, se desplazaba de manera natural en 4 extremidades, con el tronco totalmente pegado al suelo, como si simplemente estuviera paseando, al igual que nosotros. Intenté acercarme y sugerí a mis acompañantes que comenzaran a grabar con sus celulares, pero en lugar de eso me convencieron de salir de ahí lo más rápido posible. Después de unos 5 minutos de caminata rápida, llegamos a la Avenida de los Insurgentes Sur, cerca del Estadio Olímpico, donde comentamos lo que acabábamos de ver. No logramos observar el rostro de esa cosa y, como buenos científicos, concluimos provisionalmente que podría tratarse de un indigente con severos problemas dermatológicos y psicológicos. Sin embargo, esa conclusión no nos convence del todo, ya que además de parecer rebuscada, aquello no se movía ni se veía como un humano. El avistamiento ocurrió cerca de los institutos de biología e investigaciones biomédicas, justo subiendo por el Camino Verde, donde comienzan los campos de fútbol en el circuito Zona Deportiva, exactamente en el camellón que suele servir como estacionamiento en épocas normales. En ese entonces, debido a la pandemia, no había clases y prácticamente nadie transitaba por ahí, ni siquiera los deportistas que usualmente frecuentan la zona. Debido al abandono del campus durante la pandemia, la hierba estaba muy crecida y la zona era sumamente oscura. Nunca había contado con alumbrado y era una de las pocas áreas en la ciudad donde se podían ver las estrellas, ya que la contaminación lumínica era mínima. Meses después de nuestro avistamiento, casualmente podaron la maleza, excavaron para instalar red eléctrica e iluminación, y también aumentó la vigilancia por parte de las patrullas del campus. Quién sabe, quizá no fuimos los únicos que vimos esa cosa. Decidí escribir esto porque no me deja dormir. Como buen científico soy escéptico y jamás había creído en mitos o leyendas que, hasta ese día, consideraba propias de personas supersticiosas y sin formación científica. Sin embargo, mi cosmovisión cambió a partir de ese avistamiento. También debo mencionar que soy deportista, vivo muy cerca de la zona y desde 2004 he salido a correr por ahí en horarios muy variados, desde las 5 horas hasta las 0:30 horas, uno corre cuando puede, y nunca antes había visto nada que pudiera considerarse paranormal. He buscado información en internet al respecto, pero no he encontrado nada, al menos no en México. Lo más parecido a lo que vimos aparece en videos grabados en bosques de Canadá y Estados Unidos, donde aparentemente lo llaman Pale Crawle o Skinwalker. He pensado en contactar a algún colega biólogo, agrónomo, edafólogo o geólogo que tenga acceso a la reserva para intentar realizar algún tipo de investigación, pero no sabría ni cómo plantearlo. Es algo prácticamente imposible de mencionar dentro de la comunidad científica, ya que, evidentemente, ningún artículo que describa la fauna de la zona menciona un humanoide pálido como especie descrita. Curiosamente, me gustaría volver a ver esa cosa, ya que en el momento no sentí miedo. Solo curiosidad. A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me contactó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió con normalidad el día que llegué y el día siguiente, pero para la tercera noche tuve una experiencia que quiero suponer fue parálisis del sueño, aunque fue algo muy extraño. De una forma tan realista, como si llevara años conociendo esa habitación, vi como alguien, o algo, entró y se dirigió hacia mi cama, subiendo lentamente desde mis pies. Lo único que alcancé a hacer, debido a que estaba completamente oscuro, fue girar hacia mi izquierda lleno de pánico y desesperación para intentar encender la luz. En el momento en que logré alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue, resultó sumamente realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a quienes había impartido el curso, con quienes para ese momento ya había hecho buena amistad. Lo que me dijeron me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que, según ellos, y de acuerdo con palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmaron, ese hotel anteriormente había sido una vieja hacienda. Se cuenta que un general, o algo similar, encontró a su mujer con uno de los trabajadores y, en venganza, colgó las cabezas de ambos en los barrotes de una ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con esta versión. Después de eso me enteré de que en ese hotel las cosas se mueven de lugar,
las sillas o mecedoras se balancean solas y se escuchan ruidos durante la noche. No, no es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto terminó la semana de cursos y pude regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. Cabe mencionar que, después del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche, y no volví a tener ninguna experiencia extraña. Viví durante años en una zona que podría describirse como relativamente tranquila. Al menos eso creía. Trabajé de noche durante mucho tiempo, así que volver a casa de madrugada era algo habitual para mí. Sin embargo, hubo una noche, una en particular, que nunca he podido olvidar. Regresaba del trabajo con un compañero. Me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa, un lugar que coincidía tanto con su ruta como con la mía. Desde el momento en que bajé del auto, algo no estaba bien. No era miedo inmediato, era esa sensación incómoda y persistente de estar siendo observado. Me encontraba sobre una avenida. Para llegar a mi casa debía cruzarla y atravesar un par de calles, una de ellas era prácticamente solo parques. El problema era que el alumbrado público rara vez funcionaba en esa zona. Al cruzar, la luz más cercana solía estar una calle más adelante, proveniente de una pequeña escuela con focos exteriores propios. Del otro lado, a la misma distancia, normalmente se veía la luz intensa de una casa donde un señor abría su ventana alrededor de las 5:30 o 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Esa madrugada, esa luz no estaba. Sin puntos claros de referencia y con la oscuridad cerrándose alrededor, me quedé donde estaba, observando el parque frente a mí. De un lado había bancas techadas, del otro, cruzando la calle, una cancha de básquetbol rodeada de árboles. Fue entonces cuando sentí con más claridad que algo me miraba desde la cancha. Fijé la vista ahí durante un buen rato. En la penumbra, comencé a distinguir sombras moviéndose. No eran figuras bien definidas, parecían personas encapuchadas o con sudaderas, sin que se pudiera distinguir cabello ni rostros. Las siluetas eran similares entre sí, bajas, agachadas, casi fundidas con la oscuridad. Pasó cerca de media hora. Permanecí inmóvil, observando. Poco a poco, las sombras comenzaron a moverse más lejos y a incorporarse ligeramente, como si ya no necesitaran esconderse tanto. Esperé unos minutos más, conteniendo la respiración, hasta que finalmente vi encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Esa luz fue mi señal. Saqué las llaves, las apreté con fuerza en la mano y crucé el parque pegado al lado contrario de la cancha, sin darle nunca la espalda. No corrí, pero tampoco caminé con calma. Sentía que, si lo hacía, algo iba a romper ese frágil equilibrio. Al llegar a casa le conté todo a un familiar y me fui a dormir, agotado. Alrededor del mediodía me despertaron de golpe. Estaban alarmados. En las manos traían uno de esos periódicos locales sensacionalistas, llenos de notas alarmistas. En la cancha de básquetbol había aparecido un cadáver quemado. El grado de combustión era tal que, en ese momento, ni siquiera podían determinar si se trataba de un hombre o una mujer. Con el paso del tiempo pensé que quizá pude haber tomado otra ruta, desviarme varias calles y evitar el parque. Pero una parte de mí no quiso hacerlo. No quería dar la espalda a la cancha. Me sentía lo suficientemente lejos, lo suficientemente seguro, o eso creía, convencido de que podría correr si algo ocurría. Esa misma semana, mientras mi familia comentaba lo sucedido, surgió otra historia. Un amigo de mi primo contó que esa misma madrugada había visto cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, regresaba ebrio de una fiesta. Ya no había transporte público, así que decidió dormir en el parque. Del lado opuesto al que yo llegué, había una zona donde llevaban años abandonados algunos vehículos. Como no tenían puertas, se metió a dormir dentro de una combi, colocada de espaldas a la cancha de básquetbol y frente a una cancha de fútbol rápido. En algún momento de la madrugada comenzó a escuchar gritos o gemidos. Al principio creyó que los estaba soñando. Luego despertó del todo. Pensó que quizá era una pareja que había ido al parque a escondidas. Se asomó por una de las ventanas de la combi. Y entonces lo vio. El fuego. Las siluetas rodeando a la víctima. El movimiento coordinado de cuerpos que no parecían tener prisa, solo propósito. No sabe si gritó, pero sí sabe que hizo ruido. Lo suficiente para que alguien lo escuchara. Cuenta que oyó voces alteradas, gritos que decían que fueran por él o que ahora seguía él. Bajó de la combi y corrió. Corrió sin mirar atrás. Atravesó calles y más calles,
Siguió la avenida hasta llegar al periférico. Desde ahí buscó la forma de volver a casa. Nunca volvió a pasar por ese parque de noche. Y yo, cada vez que recuerdo esa madrugada, sigo pensando en esas sombras agachadas, y en lo cerca que estuve de entender qué estaban haciendo realmente. La casa de mi abuelo tiene algo. No es una sensación vaga ni una sugestión pasajera, es algo que se manifiesta una y otra vez, como si la casa misma respirara cuando cae la noche. En varias ocasiones hemos escuchado pasos sobre el techo, el sonido inconfundible de alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose solas en la madrugada. No golpes suaves ni crujidos normales de una casa vieja, sino ruidos claros, decididos, como si alguien se moviera con intención. Recuerdo especialmente una noche en la que estábamos todos mis primos reunidos en el antiguo cuarto de mis tías y de mi mamá. Dormíamos ahí cuando, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, algo nos despertó de golpe, el sonido de alguien arrastrando los pies sobre la alfombra del cuarto. No fue inmediato el pánico. Al principio fue confusión. Me incorporé y vi a uno de mis primos completamente despierto, mirando fijo al centro del cuarto, sin moverse. Los otros 3 comenzaban a levantarse cuando el sonido cambió. El arrastre se transformó en pasos pesados. La puerta estaba cerrada. Aún así, los pasos continuaron, recorriendo el cuarto, saliendo de él, avanzando por la casa. Los seguimos escuchando hasta que llegaron a la entrada. Entonces oímos como la puerta principal se abría, y como la azotaban con fuerza. Nadie gritó. Nadie corrió. Nos quedamos ahí, en silencio absoluto, tratando de entender cómo algo podía caminar por la casa sin estar ahí. Mis primas y mis tías, sin embargo, han vivido experiencias aún más inquietantes. Mi mamá estaba una vez trabajando en el despacho de mi abuelo. De pronto escuchó pasos detrás de ella, justo donde había una ventana que daba al patio. Dice que comenzó a sentir un frío intenso, antinatural, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Al mismo tiempo, el monitor de la computadora empezó a fallar, con distorsiones extrañas, como si alguien le hubiera acercado un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho, pálida, y nos pidió que revisáramos si todo estaba bien. Al salir al patio encontramos algo que nadie pudo explicar: huellas de pies descalzos marcadas en el lodo, justo frente a la ventana. No había nadie más en la casa. Nadie había salido al patio. Mis primas cuentan que otra vez estaban jugando en la computadora cuando comenzaron a sentir el mismo frío. Sin previo aviso, el escritorio empezó a sacudirse violentamente. No un temblor leve, movimientos bruscos, como si alguien lo empujara con rabia. Salieron corriendo aterradas. Cuando regresamos, no encontramos a nadie, pero el escritorio estaba lejos de su lugar original. Era un mueble pesado, demasiado para que ellas lo movieran solas. Durante mucho tiempo no supimos qué pensar. Hasta que un día, casi como una conversación casual, mi abuelo nos contó algo. Cuando construyeron la casa, los trabajadores encontraron huesos humanos. Eran de un adulto chaparro. Algunas partes del tórax parecían cortadas. Mi abuelo vive en Cholula, Puebla, un lugar marcado por la historia, donde se dice ocurrió la matanza de Cholula durante la conquista española. Él cree que pudo haber sido un cholulteca que murió en ese episodio. Nunca supo qué hicieron los trabajadores con los huesos. No se reportó nada. Temían que el gobierno expropiara el terreno si se hacía un hallazgo oficial. La casa se terminó de construir. Pero a veces, de madrugada, sigue caminando alguien que nunca se fue. Buenos días. Escribo esto más como una forma de desahogo que con la intención de asustar a alguien. No busco provocar miedo, aunque entiendo que lo que voy a contar puede incomodar. Vengo de una familia marcada por lo sobrenatural desde mucho antes de que yo naciera. Siempre se ha dicho, en voz baja, casi como un secreto familiar, que mi abuelo materno hizo un pacto. Nadie explica exactamente con qué ni cómo, solo que ese acto terminó atando a nuestra familia a cosas que no deberían seguirnos. En lo personal, nunca he sido alguien a quien estas cosas le pasen de forma constante. Por algún motivo, todo eso parece rodearme sin tocarme. De hecho, cuando estoy con familiares a quienes sí les han ocurrido experiencias directas, me regañan si pregunto por qué a mí no me pasa nada. Me dicen que no es nada divertido, que no es algo que deba buscarse, que es mejor mantenerse al margen. Hoy tengo 36 años. Y aún así, hay 3 cosas que sí me pasaron. Las 3 cuando apenas era un niño. La primera ocurrió cuando tenía alrededor de 6 meses de nacido.
Mis papás vivían entonces en la casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que habían construido en la parte trasera. La casa era pequeña, pero el terreno era grande, con espacios abiertos que de noche quedaban en completa oscuridad. Mi mamá despertó de golpe, con una sensación de terror puro. Dice que estiró los brazos y no me sintió en la cama. Yo dormía siempre entre ellos. Comenzó a gritar desesperada. El niño. Se han llevado al niño. Nunca me han dicho exactamente quiénes salieron corriendo, solo que varias personas de la casa llegaron hasta la parte frontal del terreno. Ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón. No lloraba. No tenía marcas. Estaba profundamente dormido. Lo único extraño, estaba completamente orinado. Según lo que siempre me han dicho, me dejaron ahí por eso. La segunda vez fue cuando tenía aproximadamente 1 año. Mi mamá y una tía paterna fueron a visitar a mi abuelita materna. Mientras mi mamá entraba a la casa con la carreola, la pañalera y las cosas, mi tía se quedó afuera conmigo. Entonces las vio. 2 mujeres, completamente vestidas de negro. Una era extremadamente alta y delgada, casi de 2 metros. La otra era baja, no más de 1,5 metros, pero exageradamente gorda. Estaban lejos, al menos a 50 metros, pero aún así sus voces se escuchaban claras. Danos al niño, dánoslo, o si no, tú también vas a sufrir. Mi tía dice que el miedo fue inmediato, paralizante. Sintió como algo la jalaba hacia ellas, como si el suelo mismo la traicionara. Empezó a orar. Oró como nunca. Dice que el tiempo dejó de existir, que lo que fueron minutos se sintieron como horas. De pronto, sintió un tirón violento hacia atrás. Algo, o alguien, la arrastró a la fuerza dentro de la casa y cerró la puerta. Cuando los demás la vieron, tenía los brazos y las piernas llenos de rasguños, como si manos humanas la hubieran atacado. Querían al niño, alcanzó a decir. No se los quise dar, y me rasguñaron. Después de eso, por un tiempo, todo pareció calmarse. La tercera ocurrió cuando yo tenía 4 años. Ya era más consciente de lo que me rodeaba. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuelita paterna. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano, ya muy avanzada en su embarazo. Yo seguía durmiendo entre mis papás, supongo que eso les daba una falsa sensación de seguridad. Era temprano, alrededor de las 6 de la mañana. Yo siempre despertaba antes que ellos. Me quedaba quieto, porque me habían dicho que no debía bajarme de la cama hasta que despertaran. Entonces vi la luz. A pesar de las cortinas gruesas, una luminosidad intensa atravesó el cuarto. Era tan fuerte que se proyectaba incluso donde no había ventana, como si la pared no existiera. Y aún así, no lastimaba mis ojos. Podía mirarla sin parpadear. La luz se detuvo justo afuera, y luego atravesó la pared. Flotó sobre mi mamá. No tenía forma definida, pero sentía que había un rostro. No lo veía, lo percibía. Sentí que me miraba a mí, luego a mi hermano dentro del vientre de mi mamá, luego a mí otra vez. Varias veces. Como evaluando. Como decidiendo. Después dio una vuelta completa alrededor de la cama, y se fue. Nunca sentí miedo. Solo una extraña certeza de que algo había estado ahí. Algo que sabía exactamente quiénes éramos. Y hasta hoy, no sé si eso fue una protección, o una advertencia. Una vez iba en mi coche con quien en ese entonces era mi novia, hoy mi ex, rumbo a su casa. Yo vivo en Zapopan y ella vivía hasta Tonalá, así que el trayecto era largo. Quienes conocen la zona saben que no es precisamente un paseo corto, y de noche se siente aún más pesado. No era tan tarde, alrededor de las 9 de la noche, pero ya estaba oscuro. Veníamos cansados de la escuela, en silencio, cada quien metido en sus pensamientos. El tipo de silencio incómodo que no se rompe porque ambos están agotados, no porque no haya nada que decir. A unas cuantas cuadras de llegar, nos tocó un alto. Justo ahí. De pronto, una voz femenina gritó con desesperación absoluta. No, no venía de la calle. No venía de afuera. Se escuchó dentro del coche. No reaccioné de inmediato. Pensé, con total naturalidad, que había sido mi novia. Volteé un poco y le pregunté con calma. ¿No qué? Ella me miró con los ojos abiertos de par en par, pálida. Yo no dije nada, me respondió. Pero yo también escuché eso. Ahí fue cuando el aire cambió. Ambos comenzamos a mirar alrededor, hacia afuera del coche, buscando a alguien, cualquier persona que hubiera podido gritar. Pero la calle estaba completamente vacía. No había peatones, no había casas abiertas,
no había movimiento. Solo nosotros, el coche detenido, y ese eco todavía vibrando en la cabeza. Nos asustamos, claro. Pero como suele pasar, tratamos de convencernos de que debía tener una explicación. Tal vez alguien que no vimos. Tal vez una voz que rebotó. Algo lógico. Algo normal. La dejé en su casa, me despedí, regresé a la mía, y esa noche quedó enterrada como una anécdota rara. O eso pensé. 2 días después, en clases, ella llegó distinta. Nerviosa. Apenas se sentó conmigo, me dijo que tenía que contarme algo. Una de sus vecinas, de esas señoras que siempre están pendientes de todo lo que pasa en la calle, se había asomado esa noche para ver quién era. Nos vio llegar. Como ya nos conocía, no le dio mayor importancia, hasta que notó algo más. Según la vecina, cuando nos bajamos del coche, no éramos solo 2. Había una niña pequeña que bajó con nosotros. Al día siguiente, la señora se acercó a mi novia y, con toda naturalidad, le preguntó: «Oye, ¿esa niña que venía contigo es tu hija? ¿O quién era?» Mi novia se quedó helada. «No tengo hijas. No venía nadie más en el coche. Nunca hubo una niña». Y entonces todo encajó. La voz. El no desesperado. El silencio después. Tal vez no solo escuchamos algo esa noche. Tal vez alguien viajó con nosotros. Y solo quiso que lo notáramos. Estuve pensando en las historias paranormales que recuerdo. Tal vez no son relatos de terror directo, pero desde niño nos pasaban cosas raras, incómodas, cosas que te hacen sentir que algo no está bien aunque no puedas explicarlo. La casa donde viví pertenecía originalmente a una señora que parecía tener bastante dinero. Se decía que tenía varios terrenos y que ese lo dejó a cuidar a mi bisabuela. Con el tiempo terminó heredándoselo, pero los vecinos nunca estuvieron de acuerdo. Desde que tengo memoria hubo pleitos constantes por ese terreno, miradas raras, amenazas veladas. Siempre sentí que no querían que estuviéramos ahí, y desde pequeño yo solo quería salir de esa casa. Durante la construcción de una cisterna pasó algo que nunca se me va a olvidar. Al excavar, encontraron bolsas negras enterradas. Dentro había zapatos, ropa, muñecos extraños como de brujería y restos de animales. Los huesos eran demasiado pequeños para ser humanos, pero aún así, no parecían normales. Nadie supo explicar por qué estaban ahí ni quién los había enterrado. La casa tenía 2 recámaras en el bloque donde vivía con mi abuela. Una era mucho más grande que la otra, casi el doble, pero tenía algo distinto. El ambiente se sentía pesado, como si el aire costara más. En esa recámara, absolutamente a todos mis tíos los espantaron, incluso cuando ya eran adultos. Había un espejo de cuerpo completo, grande. Varias personas que dormían ahí lo cubrían con sábanas o toallas porque decían soñar que algo salía del espejo o que alguien los observaba desde dentro. En diciembre, una madrugada, unas 6 o 7 personas dormían en ese cuarto cuando un juguete infantil se encendió solo. Luces, música, todo. Al revisarlo, no tenía baterías. Era una especie de pelota de plasticol, suave, amarilla, con piezas de colores. Nadie supo explicarlo. En otra ocasión, a un primo muy berrinchudo le quitaron la chapa de la puerta de ese cuarto. Un día, 6 personas estábamos en la otra recámara cuando escuchamos como la puerta se azotó violentamente y al mismo tiempo se apagó la luz del cuarto pesado. Las recámaras estaban conectadas arriba por ventilación, así que se notaba claramente cuando la luz se encendía o apagaba. Mi primo estaba ahí adentro y empezó a gritar desesperado que lo dejáramos salir. El problema es que nadie lo había encerrado. Todos estábamos en la otra habitación, con la puerta cerrada. Nadie pudo haber salido. A veces creíamos ver a una niña. Se escuchaban juguetes rodar solos. El caso más claro fue una mañana como a las 9. Yo regresaba del gimnasio. Una vecina y 2 de mis tías vimos claramente a una niña caminar desde la sala hasta esa recámara. La vecina le preguntó a una de mis tías si su hija no había ido a la escuela. Ella respondió que acababa de dejarla. Entramos a la casa. No había nadie. También creíamos ver a una señora muy alta en el patio. A algunos familiares se les bajó la borrachera de golpe al verla. Una vez, regresando de una fiesta con mi hermano, primos y amigos, vimos a través del portón, que era en su mayoría de cristal, la silueta de alguien demasiado alto, pegado a las ventanas, como observándonos. No entramos. Dimos media vuelta y regresamos a la fiesta. Dormimos ahí. Volvimos hasta el mediodía, con luz. Mi hermano adoptó varios animales, perros, gatas,
un perico. Hubo momentos en los que todos se quedaban mirando exactamente al mismo punto del patio, sin moverse, sin apartar la mirada. El perico igual, como si copiara, o como si también viera algo. Una vez casi me muero del susto. Estaba acostumbrado a caminar con todo apagado antes de ir al trabajo. Cruzando el patio sentí una mano huesuda agarrarme la muñeca. Pensé que ya había valido todo. Resultó ser mi bisabuela, que había ido por limones sin prender la luz. Era muy bajita, no la vi hasta que bajé la mirada. Aún así, la sensación no se me quitó nunca. En casa de una amiga había una foto enorme de su abuelita. Siempre sentías que te seguía con la mirada. La casa tenía un patio cuadrado al centro. A veces veíamos sombras pasar frente a las ventanas aunque no había barandal ni nadie ahí. Íbamos a su casa a escuchar historias de terror en la radio, como si el lugar ya lo fuera. Hay un recuerdo que creemos tener mal todos los que lo compartimos. En la calle, casi todos los chavos éramos de la misma edad. Jugábamos fútbol todos los días. En unas vacaciones intentamos reunirnos de nuevo. Un amigo no pudo ir porque trabajaba con su papá. Mi hermano, que ya falleció, primos y yo recordamos que alrededor de las 8 u 8:30 de la noche lo vimos pasar frente a mi casa. Hablamos con él y prometió que al día siguiente jugaría con nosotros. Más tarde hubo movimiento raro en la calle, pero no pusimos atención. Al día siguiente nos dijeron que ese amigo había muerto. Se había colgado en su casa. Según los tiempos, ya estaba muerto cuando nosotros juramos haber hablado con él. Hasta hoy no entendemos qué pasó. Durante un tiempo nos juntábamos a la misma hora, frente a mi casa, por si volvía a aparecer. Nos debía un partido. Técnicamente, perdió por default. Tal vez hay más historias, pero no las recuerdo ahora. A veces tengo déjà vus, sensaciones, sueños que no se van. Como si ciertas cosas no se hubieran ido nunca. Yo tengo una historia que no me pasó directamente a mí, sino a mi hermano y a mi primo, aunque de alguna forma también me marcó. Fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Debo decir que, durante el día, el lugar era realmente encantador, tranquilo, verde, silencioso, tanto que siempre he pensado que me gustaría volver. Pero la noche cambia todo. Para llegar a la casa de mis abuelos había que recorrer un camino de tierra que casi nadie transitaba. Al final de ese camino, a unos 50 metros de la orilla de un cerro profundo, estaba la casa. No había alumbrado público. Solo oscuridad y el sonido del viento golpeando el barranco. Esto ocurrió la madrugada del 1 de enero, cuando ya había terminado la celebración de Año Nuevo. Solo quedaban mis tíos, mis papás y mis abuelos platicando en la casa principal. Mis abuelos tenían dos casas, una donde ellos vivían, con la cocina y el comedor, y otra separada, más pequeña, donde estaban 2 cuartos destinados a las visitas. Ahí dormíamos nosotros. Nuestro cuarto tenía una puerta de madera vieja que daba directamente al final del camino de tierra. Esa puerta no tenía cerradura, apenas estaba asegurada con un cordón de zapatos, tenso y gastado por los años. Siempre me pareció extraño, como si nunca hubiera sido necesario cerrarla del todo. Eran cerca de las 2 de la madrugada. Mi hermano, mi primo y yo estábamos jugando dentro del cuarto. No había internet ni señal en los teléfonos, así que nos entreteníamos con un juego de mesa, alumbrados apenas por una luz amarillenta. De pronto me dieron ganas de tomar agua. Me levanté y les dije que iba a la otra casa. Antes de salir, en broma, les dije: ¿no les vaya a salir momo? Ellos se rieron. Decidí no salir por la puerta de madera que daba al camino porque me dio flojera abrirla. Salí por la otra puerta, la que daba hacia el patio interior. Pero al pasar junto a la puerta de madera sentí algo extraño. No fue miedo inmediato, fue una sensación pesada, como si algo del otro lado supiera que yo estaba ahí. Una presencia atenta, silenciosa, como cuando un depredador observa a su presa antes de atacar. Pensé que quizá era un animal salvaje cerca del camino, así que aceleré el paso y entré rápido a la casa principal. Agarré un vaso y fui a servirme agua. Justo cuando estaba a punto de salir al lavadero, mi primo y mi hermano entraron corriendo, pálidos, casi sin poder respirar. Les pregunté qué había pasado. Mi primo, temblando, me contó algo que hasta el día de hoy no puedo sacarme de la cabeza. Me dijo que poco después de que yo salí, alguien, o algo, empezó a tocar la puerta de madera del cuarto. Pero no eran golpes normales. Eran golpes desesperados, rápidos, violentos, como si lo que estuviera afuera estuviera siendo perseguido. Mi hermano pensó que era yo y dijo: ya sé que eres tú,
no nos asustes. En ese momento, desde la otra casa, se escuchó claramente la voz de mi mamá preguntando: ¿Dónde está tu hermano? Ahí entendieron que no era yo. Ellos me cuentan que, justo después de escuchar esa conversación, algo se asomó por una grieta de la puerta de madera. No vieron un rostro completo. Solo un ojo. Un ojo rojo, brillante, antinatural. Mi hermano dice que no era un ojo humano. No parpadeaba. No reflejaba la luz. Era como el ojo de un animal antiguo, como el de un dragón, observándolos fijamente desde la oscuridad del camino. Sin pensarlo, salieron corriendo y entraron por la puerta del lavadero. Cuando me contaron esto, sentí como el cuerpo se me erizaba. Porque yo había sentido esa presencia momentos antes, justo al pasar junto a esa puerta. Al escuchar todo, mi abuelo se levantó de golpe. Sin decir nada, salió corriendo rumbo a la orilla del cerro, gritando palabras en náhuatl, con una voz firme, casi furiosa. Cuando regresó, nos dijo que era mejor que nos fuéramos a dormir y que no saliéramos por nada esa noche. Y si salíamos, debía ser acompañados por un adulto. Obedecimos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi abuelo nos explicó por qué había salido corriendo. Nos contó que años atrás, en tiempos de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y arrojados a ese barranco. Nunca hubo justicia. Nunca hubo entierro. Según la tradición del lugar, esas almas se convirtieron en un espíritu que deambula por los alrededores, buscando venganza. Dijo que ese espíritu busca sangre española, y que a veces se lleva las almas de los niños. Por eso había salido a gritarle al cerro: déjalos en paz. Ellos no te pertenecen. Varias veces. Mi abuelita intentó tranquilizarnos diciendo que ya no había peligro, que mi abuelo lo había ahuyentado. Pero hasta hoy, no puedo dejar de pensar que esa noche estuve muy cerca de esa puerta, y que quizá, si hubiera salido por ahí, yo habría sido el que viera ese ojo rojo de frente. Tendría unos 20 o 21 años cuando me tocó el susto más grande de mi vida. Es costumbre, hasta el día de hoy, que cada año la familia se reúna para celebrar el cumpleaños del abuelo en su casa. Es una de esas casas antiguas que tienen un jardín central, con los cuartos distribuidos alrededor. Desde siempre, en los cuartos de la esquina suroeste, se escucha por las noches como si un niño jugara a las canicas. Ese sonido ha estado ahí desde que tengo memoria. Nunca nos asustó. Era lo único extraño que pasaba y aprendimos a vivir con ello. Creíamos que así seguiría para siempre, hasta que una tía, con permiso del abuelo, construyó una casa de 2 pisos justo al lado de esos cuartos. Ahí fue cuando todo cambió. Sobre todo en el segundo piso, empezaron a pasar cosas pesadas, golpes en las paredes y en el techo desde la medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana, muebles y sillas que aparecían en cuartos distintos de donde se habían dejado. Por eso, y por muchas cosas más, solo mi tía y su familia se quedaban a dormir ahí. Todos los demás le teníamos pavor. Hasta que llegó ese cumpleaños del abuelo. Ese año fue absolutamente toda la familia. La casa estaba llena, no cabía un alma más. Mis padres y yo fuimos los últimos en llegar, y solo quedaba un cuarto disponible para dormir, el de la casa de mi tía. La casa donde espantan. Pasó la primera noche. Se escucharon golpes y ruidos, justo como nos habían advertido. Medio dormimos, tensos, esperando que amaneciera. Pero lo verdaderamente horrible pasó la segunda noche. Mis padres se fueron a dormir temprano, como a eso de las 10 de la noche. Yo, por sonso, me quedé en la sala. Esa sala conectaba por un pasillo a 2 cuartos, el de mis padres y el de mi tía. Para ese momento, mi tía y su familia seguían en casa del abuelo, cenando y tomando, así que en esa casa solo estábamos mis padres y yo. Estaba sentado en la sala, embobado con el celular, con los audífonos puestos, cuando de reojo vi que alguien se asomaba por el pasillo desde uno de los cuartos. Lo ignoré. Pensé, ha de ser mi tía, viendo quién hace ruido en la sala. Seguí viendo el celular. Y entonces me cayó el 20. Mi tía y su familia no estaban ahí. Mis padres estaban dormidos en el otro cuarto. No debía haber nadie en ese cuarto. Levanté la mirada. Y lo vi. Un rostro pálido, la piel casi blanca. Las cuencas de los ojos vacías, completamente negras. Era alto, fácil 1.80 metros o más. Me vio. Lo vi. Se volvió a meter al cuarto. Luego volvió a asomar solo la cabeza, lentamente, hasta que volvió a esconderse. Ahí sentí ese escalofrío de la chingada, el que te recorre todo el cuerpo empezando por la cabeza,
como si algo te apagara por dentro. En medio del pánico, corrí al único lugar que consideré seguro, el cuarto de mis padres, aunque tuviera que pasar justo frente al cuarto donde estaba esa cosa. Corrí. Me estampé contra la puerta. Entré a trompicones y la azoté con todas mis fuerzas. Mi mamá se levantó de golpe por el ruido. Mi papá, que tiene el sueño pesadísimo, ni se inmutó. ¿Qué pasa?, preguntó mi mamá. Solo pude decir una palabra, señalando la puerta. Fantasma. Y ahí fue cuando todo se puso todavía peor. Golpes. En la puerta. En las paredes. En las ventanas. Golpes tan violentos que estaba seguro de que algo se iba a romper. Mi mamá intentaba despertar a mi papá. Cuando por fin despertó y le dijimos lo que estaba pasando, su respuesta fue: ya pasará, regresen a dormir. Y se volvió a quedar profundamente dormido. Mi mamá y yo no dormimos. Nos quedamos abrazados toda la noche, escuchando los golpes, viendo una sombra pasar de un lado a otro, visible por la luz que se colaba por debajo de la puerta. Eso se calmó alrededor de las 4:30 de la mañana. Aún así, no nos atrevimos a salir hasta que amaneció completamente, con la luz del sol bien entrada. Despertamos a mi papá, salimos al patio y nos fuimos a la casa del abuelo. En la cocina nos encontramos a mi tía y a su familia. Habían escuchado todo el escándalo, pero en lugar de ayudarnos, decidieron regresar a la cocina y dormir en el piso. Hasta hoy, se lo sigo reclamando. Jamás he vuelto a quedarme en esa casa. Jamás. Según otros miembros de la familia, la casa ha sido bendecida 2 veces por distintos curas, le han hecho limpias varias veces, y aún así los ruidos continúan. Ya no tan violentos como antes, pero siguen ahí. Desde lo que viví esa noche, si alguien me dice que lo espantaron, prefiero creerle. Si miente, quedará en su conciencia. Yo ya conocí ese miedo. Y preferiría no volver a sentirlo jamás. Desde la oscuridad estelar. Yo soy el vigilante. El que recolecta los susurros que México no quiere contar. Bienvenidos a Oscuridad Estelar. Experiencias paranormales que vivieron los mexicanos. De Reddit. De las sombras de r/diagonal México. La llorona que grita de noche. Nahuales que cambian de forma. Brujas que secuestran niños. Espíritus vengativos en barrancos. Fantasmas en casas con huesos enterrados. Y pactos que atan generaciones. Escuchen con atención, porque yo estuve ahí, observando desde las sombras, cuando estos mexicanos cruzaron la línea. Bajen la luz, cierren las puertas, y quédense conmigo, porque en México, lo paranormal siempre está cerca. Esto apenas comienza.